John Reed no era ni nunca se convirtió en un santo de los últimos días, pero curiosamente dijo lo siguiente sobre todo el asunto. Vi que la persecución era grande contra él, y mientras el señor Knight me suplicaba que fuera a defenderlo, una impresión o pensamiento particular me vino a la mente, que debía ir a defenderlo porque él era el ungido del Señor. Creo hasta el día de hoy que Dios estaba de su lado para librarlo de esos malditos hijos de perra, porque ese muchacho Joseph se sentó allí aparentemente tan despreocupado como si estuviera en la casa de su padre. Y cuando un testigo difícil subía al estrado, yo le decía que nuestro caso se veía mal, pero él decía con una sonrisa en el rostro, «Seré absuelto». Lo que se ha cubierto hasta ahora en esta serie son lo que podríamos considerar los milagros fundacionales de la restauración. Estos comprenden la primera mitad de la historia de José Smith. Para aquellos que conocieron al joven José, el tema de los años previos a 1830 era lo que llamaban el don de José, que parecía darle acceso especial a la mente y voluntad de Dios. Parece que en sus primeros años de adolescencia todavía estaba resolviendo su conexión con lo divino y puede haber visto su don a través del lente de su cultura rural supersticiosa. Pero cuando José comenzó sus supuestos encuentros con el ángel a los 17 años, empezó a darse cuenta de que su don era algo mucho más grande de lo que podría haber pensado originalmente. En el espacio de unos pocos años, Joseph pasó de ser un adolescente rural bastante típico a alguien que participaba en revelaciones reales de Dios, o, al menos, en lo que debe considerarse creación de mitos e ingenio religioso raramente, si es que alguna vez, visto en la historia. También se debe tener en cuenta que en los primeros años, cuando Joseph buscaba revelación de Dios, parece que usaba un medio físico como las piedras y los intérpretes nefitas, o quizás incluso su piedra de vidente, para de alguna manera enfocar su concentración y ejercer su don. Sin embargo, parece que en algún momento antes de la publicación del Libro de Mormón, Joseph se dio cuenta de que no necesitaba un medio físico para ejercer su don y recibir revelación, y fueron las revelaciones de Joseph las que se convirtieron en la base y fundamento de su obra para el resto de su vida. José se destacó en marcado contraste con la tradición cristiana de credo, que ha sostenido durante mucho tiempo que la revelación general a través de profetas terminó con los 12 apóstoles originales. Pero para los santos de los últimos días, hasta el día de hoy, estos eventos en la vida de José fueron y son el corazón de su creencia de que los cielos aún están abiertos. Sin embargo, en la primera mitad de la vida de José, una iglesia no parece ser el objetivo. No es hasta que se produce el texto del Libro de Mormón que la visión completa se hace visible, una visión de una obra de los últimos días a escala bíblica. Y es esta visión de cambiar el mundo, estableciendo el reino de Dios en la tierra a través de la revelación continua, lo que parece impulsar a José por el resto de su vida. Entonces, después de traducir el texto del Libro de Mormón, José dictó la siguiente revelación dada en el verano de 1829. Una gran y maravillosa obra está a punto de surgir para los hijos de los hombres. Busca sacar y establecer misión. Por tanto, debo sacar la plenitud de mi evangelio de los gentiles a la casa de Israel. Entonces, al mismo tiempo que se estaba publicando el Libro de Mormón, durante los primeros meses fríos de 1830, Oliver y José elaboraron un estatuto oficial para establecer la iglesia. Esta carta, también conocida como los Artículos y Convenios de la Iglesia de Cristo, presentó un breve esquema de la historia fundacional de la Iglesia, sus creencias básicas y su estructura inicial. Así que el 6 de abril de 1830, solo un par de semanas después de que el Libro de Mormón saliera de las imprentas, José y Oliver organizaron oficialmente la Iglesia. En este día, la familia y amigos de los Smith, quienes estaban convencidos del don especial de José, se reunieron. Este grupo de unas 40 personas nombró a José y a Oliver como primer y segundo anciano de la iglesia. El pan y el vino fueron bendecidos, se cantaron himnos, se dijeron oraciones y se dieron testimonios. Aproximadamente 6 personas fueron bautizadas ese día, incluyendo a Martin Harris, los padres de Joseph y el amigo y vecino de 16 años de Joseph, Porter Rockwell. Fue un día de emoción para todos los involucrados, pero considerando que el padre de Joseph siempre había estado en contra de la religión organizada, fue su bautismo lo que más impactó a Joseph. José se paró en la orilla y tomando a su padre de la mano, exclamó con lágrimas de alegría: «Oh Dios mío, he vivido para ver a mi propio padre bautizado en la verdadera iglesia de Jesucristo».
Las conversiones iniciales ocurrieron en gran medida a través de lazos familiares, con aquellos conectados a los testigos en las áreas alrededor de Fayette y 3 días al sur en Colesville. Los Whitmer, los Jolly, los Rockwell, los Knight y, por supuesto, los Smith fueron las familias principales. Meru fue el hermano de Joseph, Samuel, quien es acreditado como el primer misionero cuando el 30 de junio salió al público en general con copias del Libro de Mormón en una bolsa sobre su hombro. Los primeros intentos de Samuel en la obra misional fueron recibidos con poco interés y con mucha hostilidad, pero una de las copias del Libro de Mormón que regaló ese verano terminaría, unos años después, en manos de un joven buscador llamado Brigham Young. Ahora, algunos podrían suponer que en este entorno rural y menos educado, el libro de Joseph habría sido recibido con más calidez por los crédulos agricultores rurales, pero desde el principio el Libro de Mormón fue visto por la gente, al igual que generalmente se ve hoy en día como un fraude. El título burlón común que la gente le daba al libro era La Biblia de Oro de Joe Smith, y aunque la familia inmediata de Joseph le creyó desde el principio, su familia extendida parece que todavía necesitaba ser convencida. El tío John de Joseph relató lo que sucedió ese verano cuando Joseph padre vino a visitar a sus hermanos y padre para discutir con ellos todo el asunto. Tan pronto como nos establecimos, el hermano Jesse y Joseph Sr. comenzaron a conversar sobre sus familias. Joseph Sr. relató brevemente la historia de su familia, la muerte de Alvin, etc. Luego comenzó a hablar del descubrimiento y traducción del Libro de Mormón. Ante esto, Jesse se enfureció mucho y exclamó: «Si dices otra palabra sobre ese Libro de Mormón, no te quedarás ni un minuto más en mi casa, y si no puedo sacarte de otra manera, te cortaré con mi hacha grande». Siempre habíamos estado acostumbrados a ser tratados con mucha dureza por nuestro hermano, pero nunca antes lo había llevado a tal extremo. Aún así, a pesar de la resistencia de su hijo, Jesse, el anciano patriarca a Sol Smith, parecía ser más abierto de mente. Después de los saludos habituales, se introdujo el tema del Libro de Mormón. Padre recibió con alegría lo que José Sr. comunicó y comentó que siempre había esperado que algo apareciera para dar a conocer el verdadero evangelio. Curiosamente, el tío John de Joseph, muchos años después de su conversión, recordó su propio escepticismo. Padre parecía complacido con cada palabra que decía Joseph Sr., pero debo confesar que yo era demasiado piadoso en ese momento para creer una sola palabra de ello. Pero esto cambió una vez que John realmente se tomó todo en serio y decidió leer el libro y reflexionar sinceramente sobre su mensaje. Llevé a mi hermano Joseph Sr. 20 millas en su viaje al día siguiente como había acordado. Antes de dejarme, me pidió que le prometiera que leería el Libro de Mormón, que me había dado, y que incluso si no lo creía, no lo condenaría. Porque, dijo, si no lo condenas, tendrás un testimonio de su verdad. Cumplí mi promesa y así probé que su testimonio era verdadero. Si incluso la propia familia de Joseph tenía escépticos, solo puedes imaginar el escepticismo en el público en general. Sin embargo, las afirmaciones de esta nueva iglesia no se basaban solo en la palabra de Joseph. Había 11 testigos vivos de las planchas y un número creciente de personas cercanas a Joseph que estaban dispuestas a respaldar sus afirmaciones, avalar su carácter y testificar sobre el poder espiritual del libro. Cuando la gente se dio cuenta de que esto no era solo una afirmación de Joseph Smith, algunos estuvieron dispuestos a tomar las afirmaciones lo suficientemente en serio como para leer el libro y considerar sinceramente su mensaje. Muchos de los primeros conversos informaron sobre cómo el libro los afectó espiritualmente y cómo su mensaje parecía satisfacer sus anhelos religiosos. Uno de los conversos de ese primer verano de trabajo misionero fue Parley Pratt, a quien más tarde algunos llamaron el apóstol Pablo del mormonismo debido a su propio fervor misionero después de su conversión. Pratt, como muchos de los primeros conversos, recordó su primer encuentro con el Libro de Mormón. Un hombre llamado Hamblin comenzó a hablar de un libro extraño, un libro muy extraño que tenía en su posesión y que acababa de ser publicado. Me prometió que podría leerlo en su casa al día siguiente si lo visitaba. Sentí un interés extraño por el libro, lo abrí con entusiasmo y leí su página de título. Luego leí el testimonio de varios testigos en relación con la manera en que fue encontrado y traducido. Después de esto, leí todo el día. Comer era una carga, no tenía deseo de comer. Dormir era una carga cuando llegaba la noche, porque prefería leer a dormir. Mientras leía, el Espíritu del Señor estaba sobre mí y supe y comprendí que el libro era verdadero. Este fue y es un patrón común en el trabajo misional de los santos de los últimos días.
A algunos les gusta caracterizar a Smith como un carismático, cuya personalidad podía embelezar a las personas en ilusiones, y aunque ciertamente se conocía a Joseph por ser carismático, el registro histórico muestra que la mayoría de los primeros conversos durante la primera década del movimiento de Joseph se convirtieron mucho antes de conocer a Joseph. Entonces, cualquiera que sea lo que se diga de Smith, es un simple hecho histórico, que el libro que produjo ahora tiene millones que dicen que los ha impactado profundamente en lo espiritual, a veces de maneras que cambian la vida. A medida que avanzaba el verano de 1830, Joseph estaba decidido a seguir usando su don para guiar a la pequeña iglesia y resolver problemas. Y uno de los principales problemas en los debates religiosos de la época era cómo debía entenderse correctamente la Biblia. Entonces, en algún momento de ese verano, Joseph emprendió un proyecto ambicioso para buscar la revelación del Señor, para producir sus propias interpretaciones y expansiones divinamente guiadas de la Biblia, que más tarde recibieron el nombre de la traducción de Joseph Smith. Es importante tener en cuenta que no parece que esto haya sido alguna vez destinado a ser una nueva traducción completa de la Biblia para reemplazar la versión del rey Jacobo. En cambio, era algo más parecido a un comentario inspirado, una clarificación o una expansión reveladora del texto bíblico. Entonces, ese verano, José comenzó al principio de la Biblia, lo que resultó en una gran expansión del libro de Génesis. La expansión de 14 páginas incluía detalles sobre las interacciones de Moisés con Dios en el monte Sinaí, ganándose así el nombre de Libro de Moisés. También contenía una colección de profecías de Enoc. Notablemente, las interpretaciones de José de esta literatura enóquica corresponden profundamente con la literatura enóquica que no se descubrió hasta la década de 1940, así como con otra literatura enóquica que casi con certeza no estaba disponible para un trabajador agrícola en la zona rural de Nueva York. Un análisis detallado de lo que Joseph produjo en 1830 revela que o bien era lo que Joseph afirmaba que era, o al menos debería considerarse una obra notable de pseudepigrafía. Y aunque todo esto es bastante radical por sí solo, es difícil subestimar lo tremendamente blasfemo que esto era en el contexto de 1830 de Joseph. José produciendo nueva escritura y corrigiendo la escritura antigua solo podría ser visto como el peor tipo de herejía en su cultura protestante de infalibilidad bíblica. También debería quedar claro que José no actuaba como un reformador o alguien que buscaba crear solo otra congregación cristiana. José estaba completamente convencido de que su don era de Dios y lo convertía en un profeta con tanta legitimidad como Moisés o Pedro. Y uno solo puede imaginar cómo esto encendería las pasiones de los intransigentes protestantes locales. Por lo tanto, no debería sorprender que la población religiosa local fuera extremadamente hostil hacia Joseph y su nueva iglesia, especialmente considerando que estaban buscando activamente nuevos conversos. Por ejemplo, cuando el Libro de Mormón fue lanzado inicialmente, los predicadores locales inmediatamente alentaron a todos a boicotear el libro. Martin Harris estaba especialmente preocupado por esto, considerando que había hipotecado su granja para imprimir los libros. Esta creciente oposición a la nueva iglesia pintaba a Joseph como un buscador de tesoros perezoso y supersticioso, y a los que lo rodeaban como crédulos engañados. Sin embargo, es probable que estos informes estuvieran inspirados más por un desagrado hacia la nueva iglesia que por otra cosa, ya que hay poco en el registro histórico antes de 1830 que indique que los Smith fueran seriamente despreciados por la comunidad local. El hermano de Joseph, William, recordó el extraño cambio de actitud hacia su familia. Nunca supimos que éramos malas personas hasta que José contó su visión. Hasta entonces éramos considerados respetables. Siempre que los vecinos querían un buen día de trabajo, sabían dónde podían encontrar una buena mano. Y José hacía su parte del trabajo junto con el resto de los chicos, pero de inmediato la gente comenzó a difundir falsedades e historias de una manera asombrosa. También vale la pena señalar que los investigadores han encontrado que la granja de los Smith en realidad aumentó más de valor que otras granjas comparables durante su tiempo en Nueva York, lo que respalda el relato de William contra las afirmaciones de que los Smith eran perezosos. También se debe recordar que todo esto ocurría en el contexto de la justicia fronteriza rural de la década de 1830, una era en la que cosas como las turbas linchadoras tomaban la justicia por su mano y usaban la violencia si era necesario para deshacerse de cualquiera que consideraran indeseable en las comunidades.
Entender este contexto es esencial, ya que estas turbas de vigilantes eran una amenaza constante en el entorno rural de José y sus seguidores durante el resto de la vida de José. El primer encuentro importante de Joseph con las turbas ocurrió a finales de junio de 1830, cuando Joseph y Oliver viajaron a Colesville, Nueva York, un área no lejos del pueblo natal de Emma. Fueron a tener una conferencia con un pequeño grupo de miembros allí y a bautizar a nuevos conversos. Esta era la misma área donde Joseph había sido llevado a juicio después de que la empresa minera de plata de Josiah Stowell fracasara. Y considerando que Joseph se había fugado con la local Emma Hale, no debería sorprender que algunos en la comunidad fueran hostiles hacia este forastero que regresaba al pueblo para bautizar a los locales en su nueva iglesia herética. Los locales destruyeron la presa que habían hecho para los bautismos, y más tarde una turba de unos 50 rodeó la casa de los Knight, donde Joseph se estaba quedando. Esa noche, nuestros carros fueron volcados y se les amontonó madera encima, y algunos se hundieron en el agua. Se amontonaron rieles contra nuestras puertas y se hizo mucho daño. Al día siguiente, la multitud todavía estaba presente cuando apareció un alguacil local. Pero en lugar de dispersar a la multitud, arrestó a Joseph con los mismos cargos de mirar a través de un cristal de 4 años antes durante la empresa de la mina de plata con Josiah Stowell. Pero parece claro que este juicio estaba siendo utilizado por los locales como una forma de intentar poner fin al proyecto de Joseph, exponiendo a todos que no era más que un estafador. Sin embargo, en el juicio, Joseph fue defendido por varias personas y fue absuelto de todos los cargos. Esto solo enfureció más a la multitud, y Joseph fue arrestado casi de inmediato nuevamente por los mismos cargos, esta vez para ser juzgado en el siguiente condado. Joseph recordó que el sheriff que lo arrestó lo trató con dureza, solo dándole un poco de pan y agua para comer y luego permitiendo que una multitud lo acosara. Reunió a varios hombres que utilizaron todos los medios para abusar, ridiculizar e insultarme. Me escupieron, me señalaron con el dedo, diciendo: profetiza, profetiza. Aparentemente, toda la situación con Joseph causó un gran revuelo entre los locales, ya que se informó que más de 400 personas asistieron al juicio y se convocaron a 3 jueces, ya que este era un juicio que tendría el poder de expulsar a Joseph del condado. Muchos habían escuchado rumores sobre Smith y esta era su oportunidad de ver a Joseph finalmente expuesto como un fraude y un estafador. Afortunadamente para Joseph, sus amigos contrataron a un abogado local llamado John Reed, quien era conocido por ser un buen orador. John Reed no era ni nunca se convirtió en un santo de los últimos días, pero curiosamente dijo lo siguiente sobre todo el asunto: vi que la persecución era grande contra él, y mientras el señor Knight me suplicaba que fuera a defenderlo, una impresión o pensamiento particular me vino a la mente, que debía ir a defenderlo porque él era el ungido del Señor. Creo hasta el día de hoy que Dios estaba de su lado para librarlo de esos malditos hijos de perra, porque ese muchacho Joseph se sentó allí aparentemente tan despreocupado como si estuviera en la casa de su padre. Y cuando un testigo difícil subía al estrado, yo le decía que nuestro caso se veía mal, pero él decía con una sonrisa en el rostro: seré absuelto. Nuevamente, Joseph fue absuelto por los 3 jueces. Así que ahora, a la edad de 24 años, Joseph había estado ante un total de 5 jueces diferentes, acusado de ser un estafador, pero ninguno lo condenó, y esto solo enfureció más a las turbas. Muchos de este grupo descontento de locales, no mucho después de todo esto, se convertirían en la base de las primeras publicaciones antimormonas. Sin embargo, no solo los jueces estaban convencidos de la inocencia de Joseph, el juicio aparentemente convenció a muchos espectadores de que lo que realmente estaba ocurriendo era intolerancia religiosa y que Joseph estaba siendo tratado injustamente. Notablemente, incluso el alguacil que había arrestado a Joseph cambió de opinión después de escuchar toda la historia expuesta en el tribunal. Incluso se disculpó por su trato duro anterior y advirtió a Joseph que la multitud planeaba embrearlo y emplumarlo. Luego mostró a Joseph la puerta trasera para que pudiera escapar sin daño. Todo esto sin duda afectó a la esposa de Joseph, Emma. Emma estaba preocupada por las amenazas a su esposo, su familia, así como por su futuro financiero.
José buscó guía en oración y recibió una revelación específicamente dirigida a Emma. Escucha la voz del Señor tu Dios mientras te hablo, Emma Smith, mi hija. Eres una dama elegida a quien he llamado. No necesitas temer porque tu esposo te apoyará en la iglesia, pues a ellos es su llamado para que todas las cosas les sean reveladas. Y en verdad te digo que dejarás a un lado las cosas de este mundo y buscarás las cosas de uno mejor. A Emma también se le dijo que sería ordenada para ministrar, enseñar y exponer las escrituras en la iglesia, estableciendo así un precedente de mujeres santos de los últimos días, participando incluso en capacidades de liderazgo en la iglesia. También se le asignó la tarea especial de compilar un himnario oficial. Muchos de los himnos que seleccionó de los himnos protestantes de la época siguen siendo pilares en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días hasta el día de hoy. La música ha sido, desde el principio, una parte importante de la identidad de los santos de los últimos días, lo cual no debería sorprender, ya que esta revelación a Emma fue canonizada e incluía lo siguiente: porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, el canto de los justos es una oración para mí, y será respondida con una bendición sobre sus cabezas. A medida que se acercaba el otoño de 1830, José y Emma se mudaron de nuevo al norte para estar más cerca de la familia de José y evitar las turbas más agresivas en el sur de Nueva York. También por esta época, José comenzó a registrar sus 15 o más revelaciones que fueron revisadas por José y todos los que lo rodeaban como escritura. El eminente historiador Richard Bushman resumió muy bien la naturaleza histórica única de las revelaciones de Joseph. Es inusual notar que la primera revelación a José lo reprende. Él es un oyente de las revelaciones. Las revelaciones eran muy diferentes a las palabras normales de José. Estas revelaciones gobernaban la iglesia e incluso en cartas privadas José decía: «El Señor nos mandó», incluyéndose a sí mismo. Las revelaciones llevaban autoridad, aunque José no caía en trances como Ellen White ni se retiraba al desierto como Mahoma. La mayoría de las revelaciones de José venían mientras él estaba en consejo con sus seguidores. Parley Pratt, años después, describió cómo se recibía una revelación. John Murdoch y varios otros ancianos pidieron a José que consultara al Señor. Se unieron en oración en la sala de traducción, y José dictó una revelación. Cada frase fue pronunciada lenta y muy claramente, con una pausa entre cada una, lo suficientemente larga para que fuera registrada. Esta era la manera en que todas sus revelaciones escritas eran dictadas. Nunca hubo ninguna vacilación, revisión o lectura en voz alta. Tal como las dictaba, así quedaban, hasta donde yo he presenciado. Joseph probablemente estaba buscando la guía del Señor muy regularmente en este momento, mientras comenzaba a enfrentar nuevos desafíos. A medida que se acercaba el otoño de 1830, la iglesia tenía casi 6 meses de antigüedad y el papel de Joseph comenzaba a cambiar. En el pasado, él era simplemente un joven con un don, pero rápidamente se estaba convirtiendo en el líder de un cuerpo eclesiástico organizado con pequeños grupos de miembros en el área de Palmyra y Fayette, en el norte del estado de Nueva York, así como en las áreas alrededor de Colesville y Harmony, a unos 3 días de viaje hacia el sur. Y esto involucraba el trabajo de administración. En septiembre, José se enfrentó a su primer conflicto eclesiástico significativo. Aparentemente, David Whitmer y Oliver tuvieron un problema con algo dicho en una de las revelaciones y se preguntaron si debería ser revisado. José estaba confundido sobre cómo asociados tan cercanos llegarían a sentirse de esa manera. ¿Con qué autoridad David se tomó la libertad de ordenarme alterar o borrar, añadir o disminuir una revelación o mandamiento del Dios Todopoderoso? Sin embargo, después de algunas discusiones con David y Oliver, finalmente logró que estuvieran de acuerdo con su posición. Un hecho interesante sobre los sistemas y protocolos eclesiásticos establecidos por José es que no eran una especie de dictadura pura. José incluso se encontró en años posteriores frente a los mismos consejos disciplinarios que él organizó. Aún así, esto tampoco era un sacerdocio protestante de todos los creyentes. José claramente creía que las personas tenían diferentes roles que desempeñar en el reino, y su papel, debido a su don, era ser como el de Moisés. Esto se hizo explícito cuando José enfrentó otro desafío eclesiástico ese septiembre. Hiram Page, el cuñado de David Whitmer, afirmó que él también había recibido revelación para la iglesia a través de una piedra vidente.
Esto perturbó a José, pero no porque temiera que otras personas recibieran revelación. Aunque José y Oliver fueron nombrados los primer y segundo ancianos de la iglesia, estaban completamente de acuerdo con que otros recibieran revelación. Pero ahora José enfrentaba una situación que ponía en duda qué revelaciones eran vinculantes para la iglesia y buscó guía de Dios. José estaba en gran angustia mental. Esa noche ocupé la misma habitación que él y la mayor parte de la noche se dedicó a la oración y súplica. José informó que había recibido lo siguiente en respuesta a sus oraciones y por eso lo hizo leer en la conferencia de septiembre. De cierto te digo, nadie será designado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia excepto mi siervo José Smith Jr., porque él las recibe al igual que Moisés, para declarar fielmente los mandamientos y las revelaciones con poder y autoridad a la iglesia. Aparentemente, los presentes fueron persuadidos, ya que no hay nada en el registro histórico que indique una resistencia significativa a esta noción. Toda la iglesia, incluyendo a Hiram Page, renunció a dicha piedra y a todas las cosas relacionadas con ella para nuestra mutua satisfacción y felicidad. Pero no todo fueron problemas y cuestiones en la conferencia de septiembre. Se anunciaron dos cosas importantes en esa conferencia que cambiarían el curso de la historia de los santos de los últimos días. Probablemente lo más importante dado a conocer en la conferencia de septiembre de 1830 fue que el Señor tenía la intención de que los santos se prepararan para ir hacia el oeste, a las fronteras de la frontera estadounidense. En ese momento, el estado de Missouri era el estado más occidental y más allá estaba el territorio indígena. La intención era que en algún lugar de esta nueva tierra occidental establecieran el lugar de reunión para aquellos que se unieran a la nueva iglesia. La visión era la creación de una ciudad, como la ciudad de Enoc en la Biblia, conocida como la ciudad de Sión, y considerando que José estaba en medio de la elaboración de su versión de la literatura enóquica, hay pocas dudas de que José se veía a sí mismo como una especie de Enoc moderno. El establecimiento de Sión fue el tema central de la misión de José por el resto de su vida. Esta Sión iba a ser un lugar donde los justos se reunirían y vivirían juntos en una comunidad armoniosa. Se pretendía que fuera el lugar que se convertiría en una ciudad, en una colina y un ejemplo para el mundo. Iba a ser el centro del movimiento para establecer Sión en un sentido más general alrededor del mundo como el reino de Dios. Este lugar central de reunión se convertiría en la Nueva Jerusalén profetizada en la Biblia para surgir en los últimos días. Ahora, en una nota personal, incluso solo a nivel histórico, no puedo evitar estar algo desconcertado de que alguien como Joseph Smith, en solo unos pocos años, pasara de ser un don nadie relativo, buscando trabajos ocasionales en las granjas de la gente, a de repente producir nuevos volúmenes de escrituras, hablar de fundar ciudades y estar convencido de que iba a cumplir profecías bíblicas a escala global. Y el joven de 24 años, Smith, estaba haciendo todo esto cuando el número total de personas que lo seguían probablemente era menos de 100. Muchos jóvenes de 24 años son idealistas, pero este tipo de grandeza de visión y audacia de acción de alguien que pasó su vida haciendo trabajos ocasionales como jornalero tiene que admitirse como algo inusual. Y aunque en la historia ciertamente ha habido visionarios autoproclamados que han iniciado comunidades idealistas, generalmente sus movimientos son bastante efímeros. La capacidad de Joseph para inspirar un compromiso tan intenso con su visión, incluso mucho después de su muerte, es verdaderamente fascinante desde un punto de vista histórico y una de las razones por las que creo que su historia merece un estudio serio. Además, la visión audaz y la acción no se detuvieron solo con el establecimiento de una nueva ciudad. En la conferencia también se llamó a los misioneros a cumplir una promesa en el Libro de Mormón, que la plenitud del Evangelio de Jesucristo llegaría a los pueblos nativos del continente americano. Para esta misión, llamaría a su asesor de confianza, Oliver Cowdery, al ferviente converso de 23 años, Parley Pratt, y a algunos otros para ir a la frontera occidental de los Estados Unidos, con dos objetivos. Primero estaba el objetivo de encontrar el lugar para el lugar de reunión. El otro era predicar el evangelio a los pueblos nativos en el área que habían sido removidos de sus tierras ancestrales a una serie de reservas a lo largo de la frontera del oeste de Missouri. Parley Pratt había conocido a Joseph solo unos días antes de ser llamado a esta misión, y más tarde recordó la experiencia con cariño. Me recibió con una cálida bienvenida y con esa manera franca y amable, tan universal en él. Y luego escuché con interés un discurso de su propia boca.
lleno de inteligencia y sabiduría. Así que cuando Parley y sus compañeros se dirigieron hacia el oeste, hacia la nueva frontera, comenzó una nueva ola de acoso. De manera bastante repentina, los acreedores de los Smith, que antes habían sido flexibles con la familia Smith en los términos de pago, comenzaron a volverse contra ellos y a exigir el pago de sus deudas. También parece haber alguna sugerencia de que miembros de la logia masónica local en la que Hyrum Smith había estado involucrado se unieron con otros que querían hacer lo que pudieran para deshacerse de Joseph y su familia. Sin embargo, también es posible que los acreedores hubieran oído que los Smith podrían estar mudándose al oeste y temían que no les pagaran. Independientemente, Lucy relató una experiencia cuando un cuáquero local vino a su casa exigiendo el pago y Lucy intentó intervenir. Señor, interrumpí, quitándome las cuentas de oro del cuello y extendiéndoselas. Estas cuentas son el valor total del resto de la deuda. Te suplico que las aceptes y entregues la nota. Él respondió, no lo haré. Debes pagar el dinero o tu esposo irá directamente a la cárcel. Supliqué al oficial que me permitiera tiempo para conseguir a alguien que se convirtiera en la garantía de mi esposo, pero se negó. Luego pedí que se le permitiera a mi esposo comer la papilla que había estado preparando, ya que no había tomado alimento desde la noche anterior. Esto también fue negado. Los cuáqueros se quedaron vigilando a mi esposo, quien estaba sentado bajo el sol ardiente, débil y enfermo. No haré comentarios sobre mis sentimientos en esta ocasión. Cualquier corazón humano puede imaginar cómo me sentí. Se llevaron a mi esposo, dejándome sola con mi pequeña hija. Y empeoró cuando otro acreedor vino con otros hombres y comenzó a llevarse bienes de la casa después de reclamar las deudas de los Smith. Lucy recordó la reacción de su hijo William de 19 años cuando llegó a casa y encontró a hombres extraños llevándose sus cosas. Justo en ese instante, William entró corriendo a la casa. Madre, en el nombre de Dios, ¿qué están haciendo estos hombres aquí? Le dije brevemente que habían llevado a su padre a la cárcel y que ahora venían por Hyrum, pero al no encontrarlo estaban saqueando la casa. Entonces William agarró una gran palanca, subió las escaleras de un salto y en un instante echó a los sinvergüenzas de la habitación. Bajaron corriendo las escaleras, él los siguió volando y saltando en medio de la multitud, blandió su barra en todas direcciones exclamando, «¡Fuera de aquí, asesinos! ¡O acabaré con cada uno de ustedes!». Continuó arengándolos ruidosamente hasta que su audiencia lo dejó. Parecían creer lo que decía y huyeron en todas direcciones. De todos sus hijos, William era el más temperamental. Aún así, era un momento estresante para los Smith, ya que su padre informó desde su celda a su hijo Samuel que lo siguiera. Inmediatamente después de dejar a tu madre, los hombres que me capturaron comenzaron a usar todos los argumentos posibles para inducirme a renunciar al Libro de Mormón, diciendo cuánto mejor sería para ti negar esa cosa tonta que ser deshonrado y encarcelado. Desde el momento en que entré hasta ahora, y este es el 4º día, no he comido nada salvo un tazón de una pinta lleno de caldo muy débil. Samuel estaba muy herido por esto y, habiendo obtenido el permiso del carcelero, salió inmediatamente y trajo a su padre algo de comida reconfortante, después de lo cual se quedó con él hasta la mañana siguiente. El padre Smith estuvo en la prisión de deudores durante 30 días, pero Lucy recordó que no fue una pérdida total. Predicó durante su confinamiento aquí todos los domingos y cuando fue liberado bautizó a 2 personas que había convertido. Aproximadamente al mismo tiempo que los misioneros se dirigían al oeste, decidieron detenerse y visitar al antiguo pastor de Parley Pratt en el área alrededor de Kirtland, Ohio. Su nombre era Sidney Rigdon. Rigdon era un ministro campbellita, pero recientemente se había desilusionado con el movimiento campbellita, y cuando su amigo Parley se le acercó, estaba dispuesto a leer el Libro de Mormón. Sin embargo, Rigdon era un ministro formalmente capacitado. David Whitmer recordó, era un erudito bíblico completo, un hombre de buena educación y un orador poderoso. Los hijos de Rigdon y otros recordaron que cuando Rigdon comenzó a leer, no creía ni una palabra. Pero algo cambió con el tiempo. Su hijo recordó que a medida que leía más, se involucró tanto en el libro que le resultaba difícil dejarlo el tiempo suficiente para comer. Lo leía día y noche. Sin nada más, Rigdon estaba impresionado por la complejidad y la teología del libro, y aún más asombrado de que hubiera venido de un trabajador agrícola sin educación. Expresó el mayor asombro de que un hombre así pudiera escribir un libro que parecía arrojar un torrente de luz sobre todas las antiguas escrituras, abrir sus más profundos misterios y darles perfecta consistencia y un sistema completo. Así, razonó que si Dios alguna vez dio una revelación, seguramente esta debe ser divina.
Pero no fue hasta una aparente experiencia espiritual con el libro que superó su escepticismo y quedó completamente convencido de que el libro era de Dios. Y al mismo tiempo que todo esto sucedía, otros miembros de la congregación de Rigdon también comenzaron a mostrar interés en el libro. Oliver escribió emocionado de regreso a Joseph: Hay una demanda considerable aquí de libros, y desearía que enviara 500. Este fue un avance misionero. Finalmente, había un gran grupo de personas dispuestas a tomar el Libro de Mormón en serio y tuvo el efecto deseado. En noviembre de 1830, Oliver, Parley y los demás con ellos pudieron bautizar a Sidney Rigdon, así como a muchas otras personas relacionadas con él. Y muchos de estos conversos fueron fundamentales en eventos posteriores en la historia de la iglesia. Personas como Orson Hyde, Lyman White, Frederick G. Williams y John Murdoch estaban todas conectadas a este tiempo, y no eran individuos indiferentes religiosamente. Muchos estaban conectados con Isaac Morley, quien había iniciado una especie de granja comunal cerca de Kirtland, donde muchos intentaban vivir un sistema económico como el descrito en el libro de los Hechos, donde los creyentes se cuidaban mutuamente al mantener voluntariamente sus propiedades en común. Rigdon tampoco fue un converso insignificante. Era un ministro profesionalmente capacitado, que tenía 13 años más que José, y se rumoreaba que había llevado a la fe a tantas como 1000 personas durante sus años de ministerio como campbellita. Pero quería conocer a José personalmente, así que partió en diciembre hacia Nueva York. Fue acompañado por otra figura importante en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Edward Partridge, quien aún no había tomado la decisión de bautizarse. Pero después de conocer a Joseph, Partridge se convenció y fue bautizado poco después de su llegada. Joseph quedó inmediatamente impresionado por las habilidades de Rigdon y el hecho de que Rigdon parecía estar completamente dispuesto a ayudar a Joseph en todo lo que pudiera. Algunos de los asociados cercanos de Joseph pueden haber estado incluso un poco celosos de que este recién llegado se estuviera acercando tan rápidamente a Joseph. Aún así, José sabía que ahora una gran parte de la iglesia ya confiaba en Rigdon, y así José lo incorporó a su círculo íntimo. Además, con la oleada de nuevos bautismos y potencialmente más en camino en Kirtland, José debió haber estado considerando si sería mejor que los santos se reunieran más al oeste en Kirtland, Ohio, y se alejaran del acoso y los problemas en Nueva York. La intención siempre fue ir hacia el oeste, así que hay pocas dudas de que Joseph estaba pensando y orando sobre este asunto. Y eventualmente recibió las siguientes instrucciones, que fueron leídas a la iglesia en su conferencia del 2 de enero. Y de nuevo, un mandamiento doy a la iglesia, que es conveniente para mí que se reúnan en Ohio. Y allí os daré mi ley, y allí seréis investidos con poder de lo alto. Y desde allí iréis entre todas las naciones, porque tengo una gran obra reservada. Así que con esto comenzó la reunión de los santos en un solo lugar. Y mientras que el destino final seguía siendo Missouri, Kirtland iba a ser el área de preparación por el momento. Para finales de enero de 1831, con la iglesia aún sin cumplir un año, los santos comenzaron la fría mudanza hacia el oeste, desde Nueva York a Kirtland, Ohio, un viaje de más de 250 millas, que por tierra tomaría alrededor de 2 semanas. Entre enero y junio de 1831, los santos se dirigieron ya sea por tierra o por río y barcos a través de los grandes lagos. Lucy Smith recordó la mudanza en años posteriores, incluyendo el encuentro con una anciana curiosa que no estaba segura de qué pensar del grupo de viajeros. ¿Qué son ustedes? ¿Son bautistas? Somos mormones. ¿Mormones? ¿Qué son? Nunca había oído hablar de ellos antes. Te dije que éramos mormones porque así nos llama el mundo, pero el único nombre que reconocemos es Santos de los Últimos Días. Be the cousin. ¿Santos de los Últimos Días? Tampoco he oído hablar de ellos. Eventualmente, el pequeño grupo de personas de Lucy, que se llamaban a sí mismos Santos de los Últimos Días, llegó a los muelles cubiertos de nieve en Buffalo, Nueva York, para tomar un ferry a Ohio. Pero Lucy recibió malas noticias cuando el capitán les informó que el hielo en el puerto era demasiado grueso y probablemente quedarían atrapados allí durante 2 semanas. Como te puedes imaginar, los viajeros estaban molestos por esto. Allí encontré a varios de los hermanos y hermanas enfrascados en un acalorado debate, otros murmurando y quejándose. Me acerqué a ellos. Hermanos y hermanas, nos llamamos santos y profesamos haber salido del mundo a costa de todas las cosas terrenales. ¿Iban ustedes, desde el principio, a someter la causa de Cristo al ridículo con su propia conducta imprudente e inapropiada?
Aquí están mis hermanas suspirando por sus mecedoras y hermanos de quienes esperaba firmeza y energía. Declaran que creen que morirán de hambre antes de llegar al final de su viaje. ¿Y por qué es así? ¿Alguno de ustedes ha carecido de algo? ¿No les he puesto comida delante todos los días y los he hecho sentir tan bienvenidos como a mis propios hijos? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Ahora, hermanos y hermanas, si todos elevan sus deseos al cielo para que el hielo se rompa, tan seguro como que el Señor vive, se hará. En ese instante se escuchó un ruido como de trueno estallando. El capitán gritó: «¡Cada hombre a su puesto!». El hielo se partió, dejando apenas un paso para el barco. José y su esposa Emma, ahora embarazada de gemelos, probablemente habían llegado antes que Lucy a principios de febrero de 1831. Muy pronto conocieron a Elizabeth y Newell Whitney. Elizabeth y Newell eran buscadores religiosos que dijeron haber tenido una experiencia espiritual especial aproximadamente un año antes de la llegada de Joseph, en la que se les dijo que la palabra del Señor pronto les llegaría. Elizabeth relató lo que para ella fue una experiencia milagrosa cuando Joseph llegó por primera vez a la tienda de su esposo en Kirtland. Joseph Smith, con su esposa, Emma, llegó frente a la tienda de mi esposo. Joseph saltó del carro y entró, extendió su mano por encima del mostrador hacia mi esposo y lo llamó por su nombre. Newell Whitney, tú eres para el hombre. Mi esposo habló diciendo: «No podría llamarte por tu nombre como tú me has llamado». Él respondió: «Soy José el profeta. Me has llamado aquí con tus oraciones. Ahora, ¿qué quieres de mí?». Al parecer, los Whitney quedaron tan impactados por esta experiencia que ofrecieron a José y Emma vivir en su apartamento sobre su tienda, lo cual José y Emma aceptaron. Los Whitney y los Smith rápidamente se hicieron amigos mientras Emma se acercaba a su momento de dar a luz. Así que ahora, con el respaldo del respetado Sidney Rigdon, Joseph parece haber sido recibido mucho más favorablemente en Kirtland, y las conversiones y bautismos continuaron. La iglesia probablemente más que duplicó su tamaño durante esa primavera, y Joseph se encontró cada vez más rodeado de un número creciente de amigos. Sin embargo, también parece claro que algunas de las tradiciones religiosas y el comportamiento de algunos de estos nuevos conversos eran un poco extraños para Joseph y necesitaban corrección. Lucy recordó lo que Joseph enseñó a la gente en Kirtland poco después de su llegada. Él dijo: «Si un hombre se levantaba en la reunión para hablar y era tomado por un tipo de movimiento que torcía su rostro y extremidades de manera violenta y antinatural, y si emitía sonidos extraños que eran incomprensibles para su audiencia, podían confiar en que tenía el espíritu del diablo. Pero por el contrario, cuando un hombre habla por el Espíritu de Dios, habla desde la abundancia de su corazón, su mente está llena de inteligencia e incluso si está emocionado, no le lleva a hacer nada ridículo o impropio». Sin embargo, a pesar del creciente grupo de amigos, la tragedia golpeó nuevamente a Joseph y Emma el 30 de abril de 1831, solo un par de meses después de su llegada. Joseph y Emma sin duda estaban emocionados por su embarazo actual después de la pérdida de su primer hijo, a quien Joseph había nombrado en honor a su héroe y hermano mayor, Alvin. Pero ahora, el 30 de abril, Emma entró en trabajo de parto prematuro. Dio a luz a los gemelos, un niño y una niña, a quienes llamaron Tadeusz y Luisa, pero ninguno sobrevivió la noche. Solo se puede imaginar lo desolados que estaban, pero pocos sabían que otra tragedia ocurrió ese mismo día en la casa de John Murdoch, al otro lado del pueblo. La esposa de John, que también estaba embarazada de gemelos, entró en trabajo de parto, pero debido a complicaciones en el parto, ella murió ese mismo día y dejó a John como padre soltero con 5 hijos y 2 gemelos recién nacidos. Sin duda, en los días siguientes, estas familias se unieron en su dolor, y es muy probable que José y Emma pudieran ver al afligido John Murdoch, de 39 años, luchando por saber cómo iba a cuidar no solo a sus 5 hijos, sino ahora también a estos gemelos recién nacidos. Entonces se hizo un arreglo entre ellos, y Joseph y Emma acogieron a estos recién nacidos para criarlos como propios, y así, de una manera muy inesperada, Joseph y Emma comenzaron su vida como padres de 25 años al adoptar a los gemelos Murdoch, y esto comenzó una nueva era en su historia. Se acabaron los días de Nueva York. El Nuevo Testamento dice famosamente: un profeta es honrado en todas partes excepto en su propia tierra. Y eso era cierto para José, pero ahora estaba en un nuevo lugar con nuevos amigos y mirando hacia el oeste, hacia la visión de establecer el lugar central, una ciudad justa de Sión, donde los santos pudieran reunirse, prosperar y difundir la plenitud del Evangelio de Cristo al mundo. Y este iba a ser el enfoque central y la misión de Joseph por el resto de su vida.